Por favor, antes de empezar, por un pedido de la dirección, en el chat, ahorita van a escribir todos sus dos apellidos, sus dos nombres y su teléfono, ¿ya? Por favor. Ya, le voy a dar 2 minutos para que todos a la vez escriban sus dos apellidos completos, los dos nombres completos, o el nombre que tengan, y lo necesario es el teléfono, ¿ya? Por favor. Jamila, tu micro. ¿Y el teléfono de Karen cuál es? Dime, Adrián, dime. No, maestro, disculpe, estaba buscando un teléfono. ¿No tienes teléfono? Pon el de tu papá o el de tu Tengo el mamá de o mi tu hermana. apoderado. Así, maestro, ahorita lo voy a buscar, el de mi hermana. Tienes que colocarlo en este momento, ¿ya? Por favor. O un número referencial, el de tu casa, el teléfono fijo, ¿ya? Por favor, absolutamente todos, ¿ya? Porque esta clase se está grabando, entonces lo que ustedes ponen ya es definitivo, ¿ya? Muy bien. Perfecto. Falta uno que agregue su nombre, por favor, y su teléfono, ¿ya? Ya, ahora sí. Bien, muchachos, buenos días a todos. O ya buenas tardes, ¿no? Ya pasamos las 12. El día de hoy vamos a trabajar el tema relacionado con la teoría del capital, ¿ya? Vamos a hacer el tema a un nivel tipo preparación preuniversitaria ciclo anual, ¿ya? Es como si fuera un nivel tipo círculo, ¿ya? Y vamos a denotar algunas cosas agregadas, algunas cosas nuevas a lo que se ha visto ya, bueno, ustedes han sido mis alumnos el año pasado de manera tradicional. Entonces, en ese sentido, vamos primero a hacer una evaluación porque ya saben que el examen oral tiene que ser antes de empezar la clase sobre el tema anterior, ¿ya? Acá tenemos entonces el registro, ojo, ¿ya? El registro en la cual ya vamos trabajando pues de manera directa las evaluaciones hacia ustedes, ¿ya? A ver, vamos a empezar con la alumna Cachay Salazar. En caso no se conecta o no prende su micro, se asume que no ha venido. Maestro. Ya, buenos días. Ya, buenas tardes. O buenas tardes, ¿no? Ya, a ver, señorita, dígame lo siguiente. La semana pasada hemos estudiado un tema que es la teoría de la producción, ¿no? Habíamos analizado lo que era la función de producción, los factores fijos, variables, la productividad y una serie de conceptos ya derivados, conceptos de tipo formal. La pregunta que te hago es la siguiente.
¿Qué entiendes tú por productividad? Ya, ya son sobre los recursos utilizados, o sea, ya cuando hacemos un recurso y ¿Ya? el producto que sale, esa es la productividad. O sea, el rendimiento, ¿no? Sí, Claro, maestro. el rendimiento de los recursos que se han utilizado. Claro, evidentemente la productividad puede tener diferentes sentidos, ¿no? Puedes hablar de una productividad del capital, como lo vamos a ver ahora, la productividad del trabajo, que es la que más se utiliza, y generalmente entre ambos recursos siempre va a rotar los rendimientos que las empresas pueden tener. Ya, muy bien. Bueno, ya me conocen que lo que yo exploro en el alumno no es tanto la memoria, la paporreta, ¿no? Sino que el alumno tenga un criterio para definir un concepto, ¿no? Muy bien, no hay problema. A ver, eh, la alumna la han dicho, Caterín. Sí, buenas tardes, maestro. Ya, buenas tardes, señorita. Dígame lo siguiente. Ahora, si tu compañera habló de que la productividad es un rendimiento de tipo material, cuantitativo, numérico, ¿de qué depende esa productividad? De la mano de obra, o sea, ¿con qué lo vamos a realizar el producto? Ya, o sea, del rendimiento del trabajador. Pero ahora, un trabajador para que pueda elevar esa productividad, para que pueda mejorar su rendimiento, ¿qué necesita? ¿Cuáles son los elementos que influyen para mejorar la productividad de las personas, ¿no? El contacto del exterior, o sea, con los materiales, se podría decir. Ya, o sea, la relación con los insumos que se tiene puede ser un factor, pero hay dos elementos que son básicos, ¿no? Uno es la tecnología. ¿Por qué la tecnología? A ver. Porque nos ayuda ahora, es como usted hizo el ejemplo de que ahora podemos hacer como que la clase más didáctica, se podría decir, podemos avanzar más Claro, rápido. por ejemplo, ahí está, ¿no? Lo que vimos la clase pasada. Mientras yo entraba al salón con mis tizas, hacía la pizarra, me demoraba 40 minutos, ¿no? Y la explicación era en 20 minutos. Ahora, de frente, con un botón, ¿no? Nos conectamos a una diapositiva y tú tienes ahí una clase más vistosa. O sea, eso permite que en menos tiempo tengamos el mismo resultado. O sea que en el mismo tiempo el resultado sería mejor, ¿verdad? Esa sería la idea de la productividad, ¿no es cierto? Ya, Sí, maestro. está bien, te felicito, perfecto. A ver, ya está Landecho, ya está Cachay, ahora viene, a ver, Jean-Pierre Soria. Soria Buenas Hidalgo, tardes, maestro. Jean-Pierre. Buenas tardes, maestro. Ya, muy bien, hijo. A ver, una pregunta. La productividad no solamente depende del nivel tecnológico que se disponga en ese momento, también va a depender del capital humano, ¿no? Entonces, Ujú. yo te hago la pregunta, ¿qué es capital humano? ¿Y por qué ese capital humano hace que la productividad pueda ser mejor para una empresa, ¿no? ¿Por qué? A ver, o sea, el capital humano es como los trabajadores o la mano de obra que pone y o sea, mejora la productividad No, pero porque, si tú dices que el capital humano son los trabajadores, estás hablando de un ejército humano, ¿no? Estás hablando de una masa laboral. O sea, si yo tengo 20 profesores en un colegio, eso no es el capital humano, ¿no? El capital humano es la preparación que tiene, ¿no? Por ejemplo, yo empecé con un capital humano muy rudimentario en lo que es tecnología, por ejemplo, de este momento, ¿no? Pero con el tiempo vamos a ir aprendiendo, nos vamos a ir adecuando a una serie de herramientas tecnológicas para elevar la productividad, ¿no? Hay otros profesores, otros maestros que han estado, ¿no? Mejor capacitados y van aumentando el rendimiento. Igual pasa también a nivel industrial, a nivel comercial. Y evidentemente para que el capital humano pueda mejorar se necesita inversión, pero en educación, ¿no? Inversión ujú, en infraestructura, en capacitación. Eso evidentemente no es correspondiente a la economía peruana, ¿ya? Ya muy bien, Soria, está bien, pero te faltó decir la capacitación de la gente, ¿ya? A ver, perfecto. Muy bien. Eh,
¿Quién es Mauri Bergamino? Harumi. Sí, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya, a ver, cuando se habla de la función de producción, o sea, de la relación entre producto y recursos, se menciona siempre que en todo proceso productivo hay factores fijos y hay factores variables, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Puede volver a repetir la pregunta, Te por repito favor? la pregunta. Di la Sí. firula y que se calle, ¿ya? Gracias. A ver, ¿qué diferencia hay entre factores fijos y factores variables? O sea, que, por ejemplo, que hay algo que se mantiene en un solo, en una sola, O sea, que no y cambia. ajá, y el variable es como que siempre va a Ya, a ver, yo te cambiar pongo de el sitio. ejemplo más simple, ¿no? A ver, trata de describirlo. Tú eres una chica emprendedora, ¿no? Que ha juntado un dinero y ha invertido en un negocio, ¿ya? Por ejemplo, vas a poner tu carrito de comidas, ¿no? Ahí está, un food truck, como le llaman ahora. Pones tu combi hamburguesera, ¿no? Ya está, emprendedora. En esa combi que vende hamburguesas, ¿no? ¿Cuál sería tu factor fijo en todo caso? El carrito con El la carrito, la comida. infraestructura que tiene, ¿no? Llámese Ajá, cocina, parrilla, ¿no? El claro. televisor incluso que pone, las mesas ahí afuerita, ya, muy bien. Ajá. Y se llama factores fijos porque si la producción cambia, ese recurso no cambia. A corto plazo no se Claro, puede ese va a cambiar. estar ahí. Ya, muy bien. ¿Y los factores variables cuáles serían en ese Serían mismo negocio? los alimentos porque, o sea, Ya, vamos a cambiar de cosas porque se van a claro, por vender y cosas que ejemplo, no. un sábado sabes que más gente sale a la calle y el sábado es Ajá, el día en que tú rayas, ¿no? O sea, vendes más. Ese día llevas más embutido, más aceite, más panes porque tienes mayor capacidad de producción. ¿Está bien, ajá, ah? Perfecto. Muy bien. gracias. A ver, tú eres Mauri, ¿no? Sí, Ya, Oliver Camino. ya, perfecto. A ver, Facundo, levantó la mano, Facundo. Maricielo, hola. Sí, profe. A ver, levantaste la mano indica que has estudiado. A ver, cuando se habla de productividad, se habla de varias etapas, ¿no? De varias situaciones que ésta puede tener. Hay una productividad total, hay una productividad, ¿te acuerdas? Media o promedio, y la productividad marginal. A ver, yo te voy a hacer un ejercicio así rápidamente, lo vas captando y me dices a qué productividad me refiero. Yo digo, ¿no? Usando 10 obreros, 10 albañiles, podemos edificar 80 casas prefabricadas. Las 80 casas prefabricadas, ¿qué vendría a ser? Medicinal. La marginal, ¿estás segura? Pero para saber la marginal, tú debes Ah, la conocer la producción. producción anterior. O sea, 10 albañiles te han hecho 80 casas prefabricadas. Las 80 casas, ¿qué vendría a ser? Es la productividad total. Productividad. Estamos total, porque es la Sí, absoluta, ¿no? Es productividad. un absoluto. Ahora, la media, ¿cuánto Sí. sería? ¿De qué? La productividad media. Si tienes 10 albañiles que te han hecho 80 casas, ¿cuánto sería la productividad media? 40. 40. O sea, le has sacado la mitad a 80, ¿no? La productividad media sería lo que rinde cada albañil. O sea, si tú con 10 albañiles haces 80 casas, la media sería 8, ¿no es cierto? Sería el promedio. Ya, pero más importante que la productividad media, ya apaga tu micro, va a ser la productividad marginal. Entonces, para que Rojas Izaguirre, que prefirió dar examen y no escuchar mi clase, pueda recuperarse, vamos a hacer esta pregunta, ¿ya? Emi, Sí, dígame, maestro. ahí está, muy bien. En One nomás, ¿no? A ver, Emi, dime. Hay una productividad que se llama marginal, ¿no? La Ujú. productividad marginal mide el rendimiento del último trabajador que se ha empleado, que se ha utilizado en la producción. Dime, Sí. ¿por qué esa productividad es la más importante? Mm,
¿Por qué la productividad marginal es la que tiene más, digamos, importancia a la hora de analizar las empresas, ¿no? Dime, ya, yo sé que de repente el concepto es un poco difícil de manifestarlo, pero me entiende la idea, ¿no? Por ejemplo, tú tienes 10 albañiles que te hicieron 80 casas, ¿no? Ya. Y agregas un albañil, ya serían 11. Con 11 albañiles sube a 97 casas. Entonces, la productividad marginal de ese albañil sería 17, porque de 80 a 97 subió 17. Ese es el rendimiento que nos interesa. No lo que rinde cada uno, sino lo que rinde el último, ¿no? Ya a ver, tercera pregunta, ya ves, por eso es importante escuchar la clase, hijita. A ver, ¿por qué se dice que la productividad marginal es determinante para los salarios? ¿Por qué? Muchos dicen que el salario depende de la productividad marginal. Cuando los obreros de la empresa Sony en Japón llegan a la fábrica de televisores, van entrando al taller, hay un anuncio ahí a la entrada del taller que dice, amigo, el salario de hoy depende de tu productividad marginal. O sea, dependerá de lo que rinda ese día, ¿no es cierto? Muy bien, dependerá de su rendimiento de tipo adicional, evidentemente. A ver, ahí se está acercando en su motocicleta Fernández. Fernández Roberto Alejandro. Sí, maestro. La nanocracia, ¿no? Tú eres nanocracia. A ver, dime, hijo, ¿por qué la productividad marginal en algún momento va a tener que descender? ¿Por qué? O sea, si tú agregas más trabajadores a un proceso, ¿por qué en algún momento la productividad marginal va a descender? Imagínate un señor que vende desayuno, ¿no? Y tiene en un momento dado 40 clientes. El emolientero que vende las bebidas y los sándwiches, ¿no? Él solito se va a volver loco, ¿no? Porque tiene mucha gente que atender. Lo ideal sería ponerle un ayudante que venda los sándwiches, otro ayudante que los prepare, otro que cobre y otro de repente que, no sé, ayude a preparar las bebidas, ¿no? O sea, con 5 de repente ese pequeño negocio puede funcionar. ¿Por qué el sexto trabajador no rendiría lo mismo? Si alguien del público lo sabe, me puede responder. Usando teoría económica, ¿no? ¿Por qué? Porque al haber un exceso de trabajadores, ya todo cambiaría debido a que el sexto prácticamente estaría de más. Y sería un salario más que tendrías que pagar. Ya, pero el problema entonces no es que, o sea, no digamos que el sexto trabajador está de más porque sea malo, sino porque los factores fijos, que es la carretilla, el espacio, se han ido saturando, ¿no? Esa sería la verdadera argumentación, ¿no? O sea, que llega a un límite de capacidad productiva, evidentemente. Ya está bien. A ver, Yactayo. Está bien, Roberto, apaga tu micro, ya. Yactayo. Esa ley tiene un nombre, ¿cómo se llama? Esa ley que hace que el rendimiento vaya decayendo en algún momento, inclusive puede llegar a ser negativo. ¿Te imaginas 100 personas atendiendo en ese mismo espacio, entre ellos se van a estorbar, ¿no? O sea, al final se pueden terminar llevando la carretilla, el carrito. O sea, ¿por qué el rendimiento tiene que reducirse? ¿Se debe a que los trabajadores no están preparados o es una cuestión de proporciones? ¿Qué dices? Es una cuestión de proporciones porque se satura. Entonces, como usted dio un ejemplo, ¿Ya? por ejemplo, si hay una cosecha, si hay demasiada, si le echo demasiada agua, algo así, puede ser que se malogre, o hay un diluvio, algo hace que se malogre. Entonces, mucho exceso hace que se sature. Que baje el rendimiento, ¿no? Inclusive, la semana pasada creo que está grabado, les puse un ejemplo de aquella oficina donde habían 2 computadoras y solamente 2 empleados. Eso sería el óptimo, ¿no? Pero si tú agregas un tercer empleado, ya no va a tener una computadora donde trabajar. Un cuarto empleado, un quinto, un sexto, se van a terminar, digamos, estorbando entre ellos. O también puede ser al revés, ¿no? Que hayan 2 empleados y 2 computadoras y agregas una computadora más. ¿Quién trabaja en esa tercera?
agregas una cuarta, una quinta, llenas de 1000 computadoras a la oficina y solamente 2 empleados. Entonces, no el rendimiento es exclusivamente del trabajo, también puede ser del capital, ¿no? A ver, vamos a analizar, a ver, nuestra primera parte, que es la teoría, ¿ya? A ver, ahí tenemos entonces la parte relativa al capital, ¿ya? Vamos a formar buenos ciudadanos como siempre, ¿no? A ver, ¿cómo nos va en esta primera parte, ya? Ahí tenemos, ¿ya? Uy, se movió, ¿no? Son efectos especiales que hay. Mire, el capital, ¿qué representa dentro de la teoría económica, ¿no? O sea, ¿qué representa dentro del esquema tradicional que la economía desarrolla para el proceso económico? La palabra capital tiene muchas concepciones, ¿no? Primero, la concepción etimológica. Ustedes siempre han escuchado que la ciudad más importante de un país es la capital. Ustedes han escuchado que cuando un negocio empieza a ser emprendido, ¿no? Siempre se habla de un capital. Si no hay capital, no hay negocio. O de repente dicen, en el derecho, por ejemplo, una persona fue condenada a la pena de muerte por homicidio, ¿no? Y le han dado la pena capital. O sea, el término capital siempre está asociado a lo que va primero. Y justamente ese es el origen que viene desde la época fenicia, la época romana, las culturas antiguas, llamaban capital al ganado, ¿no? Viene de capuk. Capuk significa cabeza. O sea, cuando se habla de ganado se dice, tengo 20 cabezas, ¿no? O sea, significa que tengo 20 unidades. Siempre se usa el capital como el concepto primario fundamental, ¿no? Pero ese es el origen etimológico. Lo que voy a hablar yo el día de hoy es el aspecto económico. ¿Por qué? Porque el capital, según la definición, vienen a ser recursos heterogéneos, ¿verdad? O sea, es una riqueza, como se le conoce técnicamente, que van a generar nuevas riquezas, ¿no? Riqueza que genera nueva riqueza es el concepto más importante del capital. Si yo, por ejemplo, con hojas y con tinta y con una máquina produzco un libro, más el trabajo intelectual del autor, estoy generando otra riqueza. Entonces, esa máquina que produce los libros, esas hojas que intervinieron en la impresión del libro, se consideran un capital, ¿no? Si, por ejemplo, un carpintero compra madera, compra insumos, tiene un torno, tiene una sierra, tiene clavos, y, por ejemplo, produce un ataúd, que es lo que más se vende hoy, está usando capital. O sea, el capital tiene un conjunto de conceptos evidentemente universales. Por ejemplo, mira, te menciono uno. Hay un capital que le llaman instrumental, ¿no? O sea, es un capital real, es un capital físico. Para la economía, un capital físico serían pues los suministros, los combustibles, la energía, ¿no? La capacidad instalada, las herramientas, ¿no? Las máquinas en general, las maquinarias, que es el conjunto de máquinas. Eso representa una forma de capital. O de repente para un contador, ¿no? Muchos de ustedes van a estudiar finanzas, contabilidad, el capital es el inicio del negocio expresado mediante los aportes que hacen los inversionistas, ¿no? Y forman el llamado capital social. Por ejemplo, una empresa que se llama sociedad anónima, ¿no? Considera que el capital representa, pues, ¿no? Las acciones que uno ha tenido que comprar para darle dinero al negocio, ¿no? Tú eres accionista porque estás invirtiendo en ese capital social, ¿no? Que es la palabra contabilidad. O de repente, para un jurista, se habla de un capital, digamos, mueble, ¿no? Hay inmuebles, ¿no? Por ejemplo, se puede decir que las aguas vivas son inmuebles, mientras que los derechos de autor son muebles. Se puede hablar de un capital financiero. Es más, el capital financiero para muchos no es en sí un capital físico, sino es un sistema económico. Hay un gran autor y un gran actor también de la economía llamado Vladimir Ilich Ulyanov, ¿no? ¿Se acuerdan quién fue ese personaje? Se llamó en la historia Lenin, ¿no? Lenin fue el forjador de la revolución bolchevique.
Y justamente en la Revolución Rusa, que luego se vuelve ya Unión Soviética, se hablaba del capital financiero. Lenin decía que el capital financiero consiste en que los países ricos, ¿no? Los países más poderosos, exportan sus inversiones hacia los países pobres, generándose una relación de dependencia socioeconómica que más adelante se le va a llamar el imperialismo, ¿no? El imperialismo viene a representar pues una forma de dominación económica hacia los países. Por eso se habla del capitalismo, ¿no? ¿Sí o no? El sufijo ismo significa que algo predomina, ¿no? El capital es el elemento determinante para el origen de la riqueza de un país, ¿verdad? Y así podemos darle un montón de conceptos al capital. Por ejemplo, lo que habíamos hablado hace un instante, ¿no? La productividad aumenta en la medida que tengamos capital humano, ¿no? A más cantidad, a más inversión educativa, mejor preparación de la gente, y el capital humano va a ser importante para la definición de un crecimiento, ¿verdad? Así se puede hablar de una serie de conceptos asociados al capital, pero este es el concepto que aparece en el esquema, ¿ya? Donde se habla del capital como recursos heterogéneos, ¿no? Entonces, habría que preguntarnos, ¿qué cosa es una riqueza? ¿No? Porque el capital es riqueza, pero no toda riqueza es capital. Miren ese juego de palabras, ¿no? Todo capital es una riqueza, pero no toda riqueza es un capital. Bueno, la riqueza es un conjunto de valores de uso. Cuando uno habla de un valor de uso, está refiriéndose a todas aquellas cosas que son útiles al hombre para su proceso económico, ¿no? La computadora que ustedes están usando ahorita o su celular es un valor de uso porque te está satisfaciendo la necesidad de aprender, ¿no? El almuerzo que ya va a estar en tu casa es un valor de uso, te va a satisfacer la necesidad de alimentación, ¿no es cierto? El televisor para esparcimiento es un valor de uso, ¿no? La cama es un valor de uso, la combi es un valor de uso, ¿no? El oxígeno medicinal es un valor de uso, o sea, todo aquello que le sirva al hombre como elemento de satisfacción se le llama valor de uso, ¿verdad? Todos los bienes tienen un valor de uso, pero no siempre lo que sea valor de uso se va a llamar capital. Entonces, yo voy a plantear un ejemplo bien simple. A ver, ¿qué pasa si yo edifico o compro una casa? A ver, ¿la casa puede ser llamada riqueza? La respuesta es sí, porque es un valor de uso, ¿no? Ahora, a ver, Emi, ahora sí reivindícate, Emi, ¿estás ahí? No, sí. Ya, ¿la casa en qué momento será capital? Capital cuando lo uses para ganar renta, dinero. Cuando lo uses para generar una riqueza, ¿no? Para generar una nueva riqueza en todo caso, porque una riqueza genera nuevas riquezas en la medida que produce más cosas físicamente, o en su defecto te genera un beneficio, ¿no? Claro, una casa que se alquila, ¿no? Hay gente que tiene la casa en la que vive con su familia y tiene 2 o 3 casas que las alquilan, ¿no? Y viven de eso, ¿no? Hay muchos futbolistas que en su buena época, todo lo que han ganado jugando profesionalmente lo han invertido construyendo casas y ahora a los 35 años dejan de jugar, pero viven tranquilos porque tienen casas que alquilan. O sea, viven de un capital que se llama lucrativo, ¿no? O sea, solamente generan ingresos. Muy bien. Perfecto. A ver, prende tu micro, el alumno Valdés Valdión. Valdés. Maestro. Ya, Maestro, a buenas ver, tardes. te hago una pregunta. Tú de repente vas a ver la cocina de tu casa y vas a encontrar ahí, por ejemplo, una papaya, ¿no? Y esa Sí. papaya en ese momento tú la abres, haces un jugo o la comes directamente. ¿En ese momento es capital? ¿O solamente es una riqueza? Es un capital. Ah, es un capital. O sea, si yo abro una papaya y la pelo y la consumo directamente o me hago un jugo, es un capital. Riqueza. Porque Una riqueza. Disculpe, solamente es maestro. una riqueza. Entonces la pregunta es, ¿cuándo la papaya la conviertes en capital? Al momento de, ¿cómo se llama? De que, o sea, paso Me a, ¿cómo se llama? A Peter. comprarla. Allá, Disculpe, maestro. claro, a la hora que tú compras papaya para venderla, por ejemplo, eres un comerciante de Santa Anita, ahí es un capital. O de repente tienes tu juguería, ¿no?
Y en la Claro. juguería, la papaya no te la vas a comer, la vas a utilizar para producir algo que lo vas a vender. Ahí recién se puede considerar un capital. Ya, a Capital. ver, Loyola, Sebastián, antes se me escapó. Loyola, Sebastián, Sí, aquí estoy, maestro. ya, muy bien. Ahora sí, papá, ¿ya ves? Ahora sí ya te identifica. Muy bien, te agradezco, eres un alumno muy respetuoso. A ver, una pregunta, papá. ¿Sabes lo que es un galpón? No sabes. Bueno, ya. Galpón se le llama a un criadero como un corral, ¿no? Un criadero de gallos, ¿no? Ya yo tengo un Sí, galpón de 100 gallos. ¿Es riqueza o es capital? ah, No depende. depende, porque puede ser capital si es que pone huevos y eso también tú los vendes. Un gallo pone huevos, no sea malo, pero Digo gallo, digo, no, digo, ya. perdón. Ah, No, está vacilando, ¿no? no, yo escuché gallina, perdón. Gallo, gallo. Gallina soy Sí, yo, soy el perdón. AU. Ya, a Ay, ver, gallo, ¿por qué? ya, bueno, sí, porque, o sea, tú lo puedes vender, no sé, puedes Claro, si tú vender, crías gallos para comértelos, ¿no? Ahí vas, no es un sí, capital, es una riqueza. Pero, por ejemplo, hay personas que se dedican a criar gallos para las peleas, ¿no? Hay gente que sí, apuesta dinero y va a un gallo ganador y ese gallo es como una carrera de caballos, así como un SmackDown, una WrestleMania 45, ¿no? Ahí trabajan mucho con los gallos, o sea que no siempre una riqueza es capital. ¿Cuándo será capital? Cuando genera ingresos o produce nuevos bienes, ¿no? Bueno, ya dijo, gracias, perfecto. Ahora, la pregunta es, apaga tu micro, papá. La pregunta es, ¿cómo se forma el capital? ¿No? O sea, ¿de qué manera el capital se origina dentro de la economía, ¿no? Entonces, para eso tenemos tres orígenes, ¿no? El primero significa que se van a explorar, primero se va a explorar y se van a explotar los recursos naturales, ¿no? O sea, ¿por qué la naturaleza es el origen del capital? Porque de ahí se obtienen las materias primas. Y con esa materia prima podemos engendrar un medio de producción, ¿no? La clásica, ¿no? Si yo, por ejemplo, junto un poco de tierra, ¿no? El agua de una lluvia, puedo ponerlo a secar y ya tengo un adobe. Y con ese adobe puedo levantar un taller donde voy a producir algo. Entonces ya tengo un capital originado en el medio natural. O de repente nos metemos a la mina, sacamos cobre, luego el cobre lo procesamos y tenemos pues cables eléctricos que van a ser usados en las instalaciones de las empresas y ya tengo capital. ¿Cuál es el origen de ese capital? La naturaleza, ¿no? O eres un pescador, tiras el anzuelo, sacas un atún y ese atún luego será una conserva que luego lo comprará un restaurante para vender causa rellena de atún. Entonces, ¿cuál es el origen de esa causa? El origen de la causa está en la papa, está en el atún que se ha pescado. O sea, el primer contacto que el hombre va a tener para generar capital es mediante la exploración y la explotación de los recursos naturales. ¿Está bien? Ese es el primer contacto. El segundo es a través del ahorro. ¿Por qué? Porque el ahorro viene a ser el origen de la inversión. No hay inversión si no hay ahorro. Ahora, ¿qué cosa es el ahorro? Es el ingreso de la riqueza que no se ha consumido. A ver, un ejercicio mental. Si yo tengo un ingreso de 800, ¿ya? Y consumo 600, hay 200 que no se ha consumido. Ese es el ahorro. ¿Está bien? Ahora, obviamente, si yo de los 800 consumo los 800, el ahorro sería cero. Y si de los 800 quiero consumir 1000, habría un desahorro, o sea, me estoy endeudando. Es lo que mucha gente en este momento está haciendo en la economía peruana, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes habrán escuchado a sus papás, a sus padres, a sus tíos, a sus hermanos adultos que han tenido que retirar sus fondos de la AFP, ¿no? El fondo de la AFP en realidad es una forma de ahorro forzoso, porque es el ahorro que tenemos para la vejez, o sea, para cuando nos jubilemos. Entonces, hay gente que dice, ¿de qué vale que me espere hasta los 65 años y ahorita puedo gozar ese ahorro ya que no tengo trabajo? Esa es justamente la idea de que el ahorro genera inversión y la inversión genera capital. Un banco presta dinero a un agricultor. El agricultor con ese dinero compra un tractor, invierte en un tractor, ya tiene un capital, pero ¿de dónde viene ese capital? Del ahorro que hizo el público. Por eso, sin ahorro no hay inversión, ¿ya?
Y en tercer lugar, otra forma de generar capital es mediante el excedente, ¿no es cierto? El excedente de producción, o llamado también las utilidades no distribuidas. O sea, lo que la economía tiene que hacer, si hablamos de los empresarios, de los inversionistas, es que no todas las utilidades deben ser para el beneficio personal de los socios, ¿no? Hay empresas que mediante su emprendimiento han logrado un crecimiento inicial y ese crecimiento inicial luego se va expandiendo justamente porque desarrollan utilidades no distribuidas. Ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, una barbería que empezó en el barrio, hoy tiene 10, 15 locales, cada año abre más instalaciones. ¿Por qué? Porque invierte las ganancias, me dejo entender, que no ha podido pues, gozar, que no ha podido acumular. Eso se llama excedente de producción. Mientras más ahorra la empresa, mientras el empresario sacrifica su beneficio actual, o sea, porque tiene derecho a gozar lo que ha ganado, pero prefiere invertirlo, significa que tiene capacidad para generar capital, ¿ya? Así que ya sabemos, hay tres formas de crear capital. Explotando la naturaleza, ¿no? Los consumidores ahorrando y los empresarios invirtiendo las utilidades que pueden generar, ¿ya? Bueno, ahí tenemos ahora una segunda parte en donde estamos haciendo una clasificación, un universo del capital, ¿ya? Voy a pedirles sobre todo que a la hora que regresemos a dejar de compartir pantalla, ahí interactuemos porque vamos a preguntar más que nada ejemplos, ¿no? Para que ustedes ubiquen la idea, la estructura de esa clasificación del capital. Por ejemplo, se habla de capital de acuerdo a la función, ¿ya? Esa es la primera forma de clasificar capital. La segunda es de acuerdo a la rotación, ¿ya? La rotación, o sea, las vueltas que el proceso genera en las empresas. Esa clasificación inicialmente la hizo la escuela clásica. O sea, Adam Smith hablaba de capitales circulantes, capitales fijos, pero los neoclásicos, o sea, la escuela posterior a los clásicos, van a reforzar esa teoría en el siglo XIX. ¿Ya? Por eso siempre en los libros ustedes van a encontrar según los neoclásicos, ¿no? Capital fijo y circulante. Y la última es de acuerdo al costo. Es la clasificación que tiene de repente mayor análisis social, porque justamente el socialismo se encargó de explicar esa teoría, ¿no? Hablar de capital constante y hablar de capital variable. Vamos a ver entonces cómo ubicamos cada uno de ellos, ¿ya? Más bien, por favor, como esto es un poquito pragmático, está basado en ejemplos, cuando ustedes quieran alguna duda o me quieran preguntar un ejemplo que tú estás pensando, inmediatamente prendes tu micro porque en la pantallita auxiliar yo veo quién me está preguntando, ¿ya? Listo, no hay ningún problema. A ver, de acuerdo a la función, el capital tiene dos sentidos, ¿no? Hay un capital productivo, ¿no? Ahí está bien claro, y también hay un capital lucrativo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos capitales? La función que desempeñan. Los capitales productivos generalmente están orientados a crear nuevos bienes, o sea, crean nuevas mercancías, ¿ya? A veces los economistas queremos usar un término que puede ser ambivalente. Yo en lugar de bienes uso la palabra mercancía. Profe, no entiendo. ¿Y qué diferencia hay entre un bien y una mercancía? Piensa en este ejemplo. Tu mamá ahorita está haciendo arroz con pollo, ¿ya? Supongamos. Pero ese arroz con pollo es para que ustedes almuercen. Por lo tanto, ese arroz con pollo solamente es un bien, porque está satisfaciendo una necesidad. ¿Me dejo entender? Ahora, profesor, ¿y cuándo el arroz con pollo será mercancía? Cuando el bien está sujeto a un valor de cambio, está sujeto a una comercialización. Si el arroz con pollo tu mamá se lo vende al vecino para recursearse, para tener un ingreso, para mejorar su economía, recién se vuelve mercancía. Todo producto que va a la circulación, que va al intercambio, se le conoce como mercancía, ¿ya? El productivo es aquel capital que está formado, pues, por las materias primas, por las herramientas, por las instalaciones que aplicamos, pues, al proceso de producción. En cambio, el otro capital se llama lucrativo. ¿Por qué se llama lucrativo? Porque su nombre lo indica, ¿no? Busca el lucro. ¿Qué significa el término lucro?
A ver, Ponce, Adrián, Chino. Aquí, maestro. A ver, hijo, ¿qué significa el término lucro? Por ejemplo, las clínicas tienen fines de lucro, ¿no? Las clínicas privadas. El hospital donde mueres o te atienden mal no tiene fines de lucro. ¿Cuál es la diferencia? Lucro. Una ganancia, un beneficio. Ya, por así el lucro decirlo. es una finalidad privada, ¿no es cierto? Claro, finalidad privada porque busca el beneficio. O sea, capital lucrativo, ya Chino, apaga tu micro. El capital lucrativo es aquel que solo le genera rentas a su dueño, solo genera ingresos al propietario, ¿no? Por ejemplo, los bancos trabajan con capital lucrativo, ¿no? Los bancos reciben tus ahorros, prestan ese dinero, pero luego cobran algo más que se llama tasa de interés, ¿no? En el Perú, por ejemplo, la tasa de interés, ¿cómo le llaman? Activa, la tasa de interés de los bancos cuando lo prestan es mucho mayor que la tasa, pasiva. La tasa pasiva en el Perú llega a 1% anual. La activa llega hasta 90%. Mira la diferencia, ¿no? Mira, un banco recibe 100 soles tuyos, ¿no? Recibe 100 soles y te devuelve un sol más. Pero cuando ese banco presta esos 100 soles, al cliente, al que estaba misio, le cobra 90 soles más. O sea, yo recibo 90 y te pago 1, me quedo con 89. O sea, es una ganancia, pues, ¿no? Casi el doble de lo que se ha capitalizado. Por eso los bancos trabajan con capitales lucrativos, ¿no? Los bancos tienen solamente el afán, ¿no? de lucrar. Cuando tú veas un comercial de un banco que te dice, sale Oreja Flores diciendo, ¿me escucharon? Ahí la finalidad solamente es lucrativa, porque el objetivo es capitalizar los intereses, ¿no? Por ejemplo, una casa que se alquila también es una forma de capital lucrativo. Un hotel, ahí está, un hotel es un negocio que se renta por horas, por días y generas pues un ingreso que te va a dar un beneficio, ¿verdad? Qué sé yo, pues un local de cabinas internet, un local de sala de videojuegos, ¿no? Por ejemplo, un casino, se van a considerar capitales lucrativos. El taco, ¿no? ¿Tú has escuchado? Ya están en tipo del taco, me voy al taco, o sea, significa que van a buscar llegar pues a una mesa de billar, alquilándola y generas pues un ingreso. Esos juegos que están en los cines, ¿no? También son capitales lucrativos. Entonces, la diferencia va a estar en la función que se va a desempeñar, ¿ya? No sé si hay alguna duda acerca de esto para pasar ya a la rotación y luego al costo. Muy bien, este es el salón que más rápido entiende. Bueno, lo bueno es que ya pues tienes una base, pero vamos a verlo en la interacción cómo está, ¿ya? A ver, de acuerdo a la rotación, a ver, según la rotación significa las vueltas que el capital da en el proceso, ¿no? Se habla, por ejemplo, de capital fijo y también se habla de capital circulante. Bueno, ¿cómo diferenciamos si un capital es fijo o es circulante? Dependerá de la rotación, de las vueltas que va a dar en el proceso. Teoría neoclásica. Así que, sereno moreno, vamos a explicar cada uno de ellos, ¿ya? Capital fijo es aquel que se utiliza en varios procesos de producción. O sea, es un capital que va a ser duradero, ¿no? Que no va a cambiar de forma, tampoco va a cambiar de dueño. Por eso se llama capital fijo. Y además, esto es lo más importante, ¿eh? Cuando el capital fijo produce una mercancía, en esa mercancía no está el valor del capital fijo, solamente está parte de ese valor. Profe, ¿cómo es eso que está una parte de ese valor? Es que las máquinas, es el ejemplo de capital fijo, la capacidad instalada, no pueden transferir completamente su costo al producto elaborado. Hay una parte que se llama la depreciación. ¿Ya? ¿Qué cosa es la depreciación? Esa es la desvalorización, es el deterioro que va a experimentar el capital fijo y que obliga a las empresas a reponer, o sea, a devolver el desgaste que esas máquinas han ido incorporando en el tiempo, ¿no? A ver, para cantártelo en manzanitas. Señora, voy a la esquina, una señora que vende jugo de naranja, la veo ahí con su máquina exprimiendo las naranjas. El capital fijo sería la máquina, la exprimidora. La naranja no, porque la naranja cambia de forma.
En cambio, la máquina no va a cambiar de forma, pues no se va a convertir en un jugo. Pero yo le digo, señora, deme un jugo de naranja, ¿cuánto le debo? Me dice 2 soles. Pregunta, ¿me está cobrando el costo de la máquina? Obviamente no me va a decir, pero, el jugo está a 2 soles, más la máquina 300, sería 302 soles. Es absurdo, ¿no? Evidentemente las capacidades van a estar en función, pues, a cómo se desarrolla, pues, ¿no? La depreciación, porque esa máquina con el tiempo va a tener un costo mucho más bajo, ¿no? Eso se llama inversión de reposición. A ver, bajo esa premisa, a ver, Blanca Padillo. Hola, Blanca Padillo. Buenas tardes. Ya, a ver, dame un ejemplo, cualquier negocio donde haya capital fijo. Los cerrajeros. Los cerrajeros, ya, eso que llamamos a la casa cuando se malogra la chapa, ¿no? Ya, Sí. tú vas a ver que ellos entran siempre con una cizaña, ¿no? Tienen como una herramienta ahí que van a usar, tienen llave inglesa, ¿no? Claro. Por ejemplo, a tu papá le cobran 10 soles por cambiar la chapa, pero no le está cobrando la cizaña, pues no le está cobrando la máquina, ¿no? Porque si no, costaría mucho más. A ver, tú misma eres, hay una empresa que se llama Uber, ¿te ubicas? Sí. ¿Cuál es su área? ¿Cuál es su negocio? Transporte. Transporte, o sea, ¿cuál es el capital fijo entonces? El auto, ¿no? El auto. Si tú haces taxi, no vas a cobrarle el costo del auto al cliente. Imagínate que me diga, la carrera son 20 soles más 20.000 del carro, sería 20.020. O sea, es absurdo. Pero por eso las empresas tienen que aplicar el concepto de depreciación. La depreciación, obviamente no la vamos a hacer acá porque ese es un concepto de matemática financiera. Hay que usar una serie de fórmulas, de identidades, ¿no?, financieras para calcular con algunos métodos diferenciados la depreciación. Ya, gracias. Apaga tu micro. Muchas gracias. Luego viene el capital circulante. Se llama circulante porque su nombre lo indica, ¿no? Va cambiando en el proceso. O sea, es un capital que solamente dura un ciclo productivo. ¿Ya? Se va a usar una sola vez en la producción. Por lo tanto, ese capital va a cambiar de forma y también va a cambiar de dueño. O sea, se va a transformar y se va a transferir. Por tanto, a la hora que el producto se vende, a la hora que la mercancía, se dice, ¿no?, llega a ser vendida, va a incorporar todo el valor que tenga el capital circulante usado en su producción. O sea, si yo le digo, señora, el jugo de naranja, ¿cuánto cuesta? Me dice 2 soles, me está cobrando las naranjas que ha consumido. ¿Me dejo entender? Ahora, si le digo, deme un jugo del doble de tamaño o de contenido, me va a cobrar más porque hay más naranjas que se van a utilizar. Si yo le digo, del colegio Saco de Encovida, tomo un taxi a Megaplaza, me va a cobrar 6 soles. Pero si tomo un taxi a San Juan de Lurigancho, me va a cobrar 30 soles. ¿Por qué? Porque es evidente que la gasolina, que es el capital circulante, se ha consumido en mayor proporción o mayor cantidad, ¿ya? Esa es la regla del capital circulante. Profe, tengo una pregunta. A ver, dime, Lo estuve pensando, la gente que alquila casas, por ejemplo, a veces se dan 2 pagos para la persona que quiere alquilarlo. Primero paga por el piso, obviamente paga el piso, ¿no? A veces lo que cueste, y luego, si la casa lo maltrata, si tiene que pagar algo más. las reparaciones. Ajá, Ya. algo así. Y quería preguntarle, ¿el capital fijo está en el dinero que va a dar por vivir ahí o en la reparación? No me confundas capital con dinero. No, ya, pero pero me refiero a que lo que usted dijo, la depreciación, Ya. ese como que, ese No, valor en que este va a- caso, hijita, la depreciación la asume el dueño de la casa, porque la casa no es de la persona a quien se la ha alquilado, sino del que la alquiló, ¿no? Entonces, las viviendas tienen, más que una depreciación, tienen una desvalorización por el tiempo digamos, de construida, ¿no? Pero en realidad no, la vivienda es un capital fijo siempre, pues. Lo que pasa es que a veces te cobran por haberla dejado, ha roto la cañería, ¿no? Ha dejado las paredes sucias, eso no es depreciación, son reparaciones, ¿no? Son una forma de ok. indemnizar por los daños ocasionados.
¿Me dejo entender o no? Hay que Ok, sí, diferenciar maestro. con depreciación, ¿ya? Ujú. Maestro, ¿Quién habla? esa es yo, Valverde. Ah, Valverde, dime. Esa es la famosa garantía, ¿no? Que se paga por derecho. Claro, cuando tú alquilas una casa formalmente te van a decir tu garantía, que es igual a la mensualidad. La Bueno, en reparación. algunos casos. Ah, Entonces, cuando tú te vas de la casa, el dueño viene y dice, oye, ha dejado las paredes bien sucias, mira, me ha destruido el lavadero, entonces tu garantía no te la devuelvo. Se llama garantía porque respalda justamente los daños y perjuicios que se pueden ocasionar. ok. Pero ese cuando es Ok, formal, maestro. ¿no? Es formal. Ahora, si le alquilas a un venezolano, no te va a devolver tu garantía. ¿Ya? Esa es la diferencia. Muy bien, Ok, perfecto. maestro, muchas Ya sabes, gracias. hay capital fijo y circulante. A ver, vamos a ver, la alumna Ijar de Barranca City. A ver, Ijar. Ruth Karina. Hola, Ruth Karina. Buenas tardes. Dígame, profesor. Muy bien. A ver, te voy a hacer una pregunta. Bien facilita. A ver, por ejemplo, tú tienes unas 40 cabezas, ¿no? O sea, ganado, ¿no? Como se decía antiguamente, capital, caput, cabeza. Y el ganado lo empleas, por ejemplo, para producir leche. Tú abasteces de esa materia prima a la empresa Laibe para que Laibe luego fabrique quesos, ¿no? Ya, las vacas que tú empleas para producir leche, ¿qué tipo de capital son? ¿Fijo o circulante? ¿Son capital fijo? Claro. ¿Por qué sería capital fijo? Porque Normal, no memorices, sino simplemente dame tu opinión. Te ayudo porque la vas a usar en varios procesos, ¿verdad? O sea, la vaca hoy, mañana, hasta que, bueno, por ahí ya, ¿no? La utilices, por ejemplo, para vender su carne. Si tú haces de matarife, ¿no? Matarife se le llama al que sacrifica, beneficia a una res y vende la carne, entonces la vaca se volvió circulante, ¿no? Es igual que un gallo. sí. Un gallo para pelear es un capital fijo, pero cuando lo matan y lo vendes en sándwiches ya se volvió circulante, ¿no? Creo que la idea es como los toros que se venden a los que organizan ferias taurinas, las corridas de toros son capitales circulantes, porque el toro no sale vivo. El que sale vivo es el torero, pero el toro tiene que, el objetivo es ese, pues por eso que muchos consideran que eso no es cultura, ¿no? Bueno, vamos ahora al capital, ya gracias, al capital de acuerdo al costo, ¿ya? Acá viene la parte más, más complicada, es un poco más difícil hablar del capital según el costo, ¿ya? Para eso vamos a utilizar, y ya estoy temblando, porque vamos a hablar de los socialistas, ¿no? Vamos a hablar de los progres, ¿no? Vamos a hablar de los radicales de la economía, o sea, vamos a hablar de dos personajes muy importantes en la teoría económica socialista del siglo XIX. Vamos a hablar de Carlos Marx, o Karl Marx, su nombre original en alemán, y de Friedrich, o sea, Federico Engels, ¿no? Esta dupla, estos pinkies, ¿no? Publicaron en 1848, si no me falla la memoria, un libro llamado El Manifiesto Comunista, ¿no? Mira qué tal palabra, el Manifiesto Comunista, donde decían proletarios del mundo unidos, ¿no? O sea, proletario se le llama a la clase trabajadora. Ellos llamaban a una revolución no industrial, sino una revolución obrera masiva para terminar con la explotación de la mano de obra, la explotación de la gente, ¿verdad? Y por eso, casi 20 años después, Marx publica una obra llamada El Capital, ¿no? En alemán, Das Kapital, ¿no? Es la obra más importante de la teoría socialista. Es una obra tan larga que tuvo que ser escrita en 3 partes, ¿no? Y es una obra, pues, de casi 1500 páginas, ¿no? Son 3 tomos que demuestran cómo el capitalismo tiende a estar crítico, ¿no? Todo lo que dice Marx, o sea, del punto de vista teórico, doctrinario, es correcto, pero no del punto de vista procesal, porque el socialismo está demostrado, si bien es cierto, tiene fines colectivistas, pero los fines más sagrados que son las libertades, ¿no? La democracia, la institucionalidad, se ven un poco mellados. Si no, vayan a Corea del Norte, si salen vivos, pasen la voz, ¿no? Vamos a ver entonces de qué manera se habla del capital según el costo, ¿no? Cuando se habla de costo significa si genera o no genera valor dentro de la producción.
Entonces se habla, por ejemplo, de un capital constante y también se habla de un capital variable. ¿Cuál es la diferencia entre ambos capitales? El capital constante es aquel que por sí mismo no genera valor. O sea, es un capital, digamos, estático, improductivo, que no genera valor mientras no intervenga la fuerza de trabajo. O sea, el hombre es la mercancía, así lo considera Marx, que genera el valor de cambio de las otras mercancías. Por lo tanto, en el capital constante vamos a tener dos elementos que justamente están arriba, el capital fijo y el capital circulante. Así le llama Marx. O sea, Marx fue un poco más profundo que los neoclásicos, porque Marx consideraba que tanto el capital que rota varias veces y el que rota una sola vez van a formar el capital cuyo valor no cambia mientras no intervenga la fuerza de trabajo, ¿no? El capital constante. Por ejemplo, a ver, para ponerlo más claro, si yo tengo un taller, fabrico, por ejemplo, frazadas, ¿no? Es un ejemplo concreto. ¿Cuál es mi capital constante? Por ejemplo, las máquinas, ¿no? O sea, la remalladora, la bastidora, la máquina de costura, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el capital constante? La lana, la tela, los estampados. Profesor, pero ¿por qué ambos van a ser capital constante? Porque la máquina y la lana no harán colchas, no harán frazadas mientras no intervenga la fuerza de trabajo, mientras no intervenga la mano de obra. Porque imagínate que la máquina sola produzca, pueda hilar la chompa o la frazada, es imposible, ¿no? Por eso el capital solo puede producir riqueza si interviene la mano de obra. Ese es el concepto socialista que tiene Marx. Es igual, ¿no? Si, por ejemplo, hay pollos, hay papas, hay verduras y hay un horno, una cocina, no hay pollos a la brasa mientras no intervengan los cocineros, los empleados que atienden, ¿no es cierto? Y hasta la cajera que cobra. Todos ellos son parte de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, ese horno no produce nada si no interviene el cocinero. Ese pollo no será comida final mientras no intervenga el cocinero y el mozo que lo lleva donde está el cliente. Entonces, hay de por medio siempre el valor considerando a la fuerza de trabajo como la única mercancía que puede crear valor al capital constante. Por lo tanto, ¿quién es el capital variable? Es aquel capital que le genera valor al capital constante. Por lo tanto, el capital variable estaría formado por la fuerza de trabajo. Estará formado por la mano de obra, pero mano de obra que va a tener una remuneración. ¿Cómo se le llama la remuneración de la fuerza de trabajo? Se llama salario. Pero Marx dice que el salario siempre es inferior, me dejo entender, al valor que el trabajador va creando. Esa diferencia es lo que surge más adelante con un nombre, ¿no? Se llama la plusvalía, ¿verdad? La plusvalía va a tener varios sentidos, va a tener varias aristas, ¿no? Por ejemplo, hay una plusvalía absoluta y también hay una plusvalía relativa. ¿Por qué al capitalista le interesa obtener plusvalía? Porque evidentemente con la plusvalía va a tener ganancias, explotando a la mano de obra. Y con las ganancias va a seguir reproduciendo el capital. A ver, entonces, voy a lanzar una pregunta antes de explicar los tipos de plusvalía, ¿ya? Porque si no vamos a quedarnos estáticos ahí. A ver, Abanto, Lucía. Abanto, Lucía. Hola, Abanto. Se toma como ausente, ¿ya? O sea, no has venido hoy día. Arroyo del Río. Dígame, maestro. ¿Qué tal? Ahí está, por fin. Hay un futbolista ahí, ¿no? Ya, perfecto. A ver, dime, Arroyo, una pregunta bien fácil. Si los empresarios tienen como base a la plusvalía para generar ganancias, evidentemente el empresario, ¿de qué manera puede crear plusvalía? O sea, ¿cómo hace para aumentar las ganancias teniendo a los trabajadores como la base principal de esa acumulación de ganancias? Por ejemplo, tú tienes una fábrica. Muy bien. Ya, pues te voy a hacer la pregunta. Tú tienes una fábrica de embutidos, ¿ya? Me pagas a mí. Hay un audio ahí que se está filtrando, por favor.
tienes una fábrica de embutidos y tú me pagas a mí 50 soles el día, o sea, la jornada. Pero ¿qué ocurre? Lo que estás haciendo es devolverme parte del valor que yo te voy a entregar. ¿Me dejo entender? O sea, los 50 soles es el pago por mi fuerza de trabajo. Pero no es generalmente igual al verdadero salario que debo recibir, ¿no es cierto? Porque la lógica está en que el capitalista necesita del trabajador, pero también el trabajador necesita del capitalista. El colegio Saco Olivero necesita de los profes, pero también los profes para vivir necesitamos que el colegio nos dé empleo. Entonces, esa relación, que es una relación, digamos, antagónica, que en realidad es una lucha de clases permanente, va a generar la plusvalía. O sea, tú me pagas 50, y a la hora que hago los embutidos, y te los entrego, como mi trabajo, tú los vendes y generas 200 soles. O sea, tú me estás devolviendo de los 250 que yo he producido. ¿Con cuánto te has quedado tú? Con 150. Ya, esos 150, ¿sabes cómo se llama? Y lo vas a repetir, se llama plusvalía. A ver, ¿cómo se llama? Plusvalía. La plusvalía. Entonces, la pregunta que te hago, amiguito, es la siguiente. ¿Cómo haces tú para generar más plusvalía? O sea, para explotarme más. ¿De qué manera, a ver, virtualmente explótame, de qué manera tú puedes generarme plusvalía? Dando más clase, ¿no? O sea, dándole más trabajo. Claro, pero pagándome lo mismo, ¿no es cierto? Obviamente. Claro. Claro. Otra puede ser que me digas, profe, trabaja igual, pero le voy a pagar menos, ¿no? Pero lógico. Entonces, ¿has escuchado hablar de, yo sé que tú eres un alumno muy aplicado, ¿has escuchado hablar de la suspensión perfecta? Sí, sí lo he escuchado. Más o menos a ver qué te viene a la mente con ese concepto. La suspensión perfecta, como el de las clases, ¿no? Cuando dieron la suspensión y que iban a hacer las clases virtuales y todo eso. Bueno, en realidad la suspensión perfecta es a nivel laboral de las empresas, ¿no? El gobierno ha dado un decreto supremo que ampara a que un empresario diga, ¿no? Ante la crisis, pues tú sabes que los negocios no han estado funcionando 3, 4 meses, entonces el empresario tiene dos opciones. O cierra su negocio ya definitivamente, o sea, ya la empresa la manda al infierno, o en segundo lugar, deja de funcionar por un tiempo para luego empezar nuevamente un negocio, ¿no? Bien, Flavio, claro. A ver, apaga tu micro, está bien, perfecto. A ver, Emi, te voy a hacer el ejemplo. Dígame, Vamos maestro. a suponer que yo soy dueño de una discoteca, ¿no? Ya. Sabes que las discotecas no van a poder funcionar hasta el próximo año, ¿no? Sí, es lo más probable. Y justo tú eras la DJ de la discoteca, ¿no? Era la DJ Emi, ¿no? Y tú tenías un salario. Ya, a ver, te hago una pregunta. Suspensión perfecta significa que yo te digo, mira, Emi, no vas a trabajar hasta el próximo año, febrero. Ya, estos 7 meses vas a descansar. Y tú vas a decir, profe, y el billete, no te voy a pagar, pues porque en febrero te vuelvo a llamar porque vamos nuevamente a empezar el negocio. Eso se llama suspensión perfecta. O sea, y el gobierno evidentemente ha dado un marco jurídico para que eso se pueda aplicar. ¿Me dejo entender? Pero lo que hacen es que conserve la persona su trabajo, pero no va a ganar nada. Es como que Claro, si pero estuviera en está bien, porque stand-by, muchos dirán, el empresario es buena gente, ¿no? Le está diciendo al trabajador, no vas a chambear un tiempo, pero no vas a perder tu empleo. Pero él tampoco reduce sus niveles de plusvalía. Porque imagínate que el empresario le diga, ya, muy bien, no trabajas, pero te vas a seguir pagando tu sueldo. Ese empresario va a tener que reducir ganancias y en algún momento va a empezar a perder. Y lógicamente la plusvalía también va a tener un sentido diferente, ¿no? Por eso la plusvalía tiene un montón de orígenes, pero el principal es el salario, la carga laboral, la subida de precios. Hay empresarios que suben precios, pero no le suben el salario a la gente. Es como que una panadería cobre más por los pasteles, por las tortas, y al obrero que las hace no le paga más salario. Entonces, hay un factor ahí que indirectamente profe, puede crear... También puede ser que, por ejemplo, el empresario traiga más máquinas y, por ejemplo, la persona sigue trabajando en la misma cantidad, pero produce más. Y al final... te refieres a mejorar las tecnologías, claro, también. Una mejora tecnológica, claro, incide para que el obrero o el trabajador tenga una mayor productividad.
Claro, claro, una mayor productividad induce a producir lo mismo en menos tiempo, o en el mismo tiempo producir más. O sea, son dos aristas donde la pluralidad puede funcionar, ¿ya? Qué bien, qué bien. Bueno, perfectamente, así que en este momento vamos a plantear salir de la pantallita, ¿ya? Para interactuar en relación a la clase que hemos hecho, ¿ya? Pero vamos a ganar tiempo de frente entrando ya a compartir nuestra pantallita. Vamos a entrar a nuestra práctica, por favor, ¿ya? Compartir, ahí está. Es la guía número 4. A ver, circuito económico, ya lo hicimos. Producción y costos, tema de la semana pasada. Ahí debe aparecer ya el cuarto tema, ¿no? Ahí lo tenemos. El capital, perfecto. A ver, vamos a la pregunta número 1. Por si acaso voy a hacer solo algunas, ¿ya? Algunas quedan para ustedes y luego les dejamos su tarea, ¿ya? La tarea va a ser bien fácil. Ya ustedes conocen, la mayoría de ustedes han mandado su tarea en el horario que hemos fijado. Ya saben que es jueves de 5 a 9. Antes de las 5 o después de las 9, ¿no? Hay unos que me han mandado 3 de la mañana, qué malos. O ha mandado domingo a primera hora. Increíble, ¿no? Bueno, en fin, ya, eso ya ustedes conocen, no hay problema. A ver, vamos a la pregunta 1. Dice, el capital, ahí está, mira, el capital, esta partecita, vamos a leer para ver qué palabra cuadra. Es aquel que solo genera, allá, o sea, el capital lucrativo, ¿ya? Porque hay dos capitales según la función, lucrativo o productivo. El capital lucrativo es aquel que solo genera rentas, o sea, genera ingresos, ¿no? A su dueño, a diferencia del capital productivo que genera bienes o servicios, ¿ya? Mientras el productivo aumenta la riqueza, la madera genera carpetas, ¿no? La papa genera causas en un restaurante, ese es capital productivo, ¿no? La remalladora genera pijamas en el mercado textil, capital productivo. El lucrativo solamente está generando ingresos, rentas al propietario, ¿ya? Esa es la idea. A ver, vamos a la pregunta número 2. A ver, allá, esta es facilita. Para que la riqueza, ahí está, porque está relacionada con la riqueza posteriormente. Para que la riqueza sea capital, ¿correcto? Debe crear nuevas riquezas. Ahí está, nueva riqueza. La madera genera carpetas, nueva riqueza. ¿Ya? El pollo crudo genera pollo frito o pollo a la brasa, genera nueva riqueza. Y ser una fuente de ingresos, ¿ya? O en todo caso, ser una fuente de ingresos opcionalmente. O sea, una de las dos o las dos a la vez. En ambos casos se puede considerar capital, ¿ya? A ver, la 3. Acá debe ser el capital circulante, ¿está bien? Incorpora la totalidad de su valor, o sea, todo el valor del capital circulante a la mercancía que produce, ¿ya? Incorpora la totalidad, ¿correcto?, de su valor a la mercancía que produce, ¿correcto? Cuando compro un buzo, estoy pagando toda la tela gastada en hacer ese buzo. Cuando compro un libro, estoy pagando todo el papel, todo el tóner, toda la tinta gastada en ese libro. Cuando compro un caldo de gallina, estoy pagando el costo del fideo, del huevo, del pollo que se ha incorporado. ¿Ya? Muy bien, a ver, vamos a la pregunta de relacionar, ¿ya? A ver, la pregunta, la número 4. A ver, genera rentas a su dueño, ya pues, lucrativo, ¿no? Capital lucrativo. Crea nuevos bienes. Productivo. Productiva. Dice Capital productiva, pero igual, identidad de género, no hay sexo ahí, ¿ya? Representación nominal. Capital nominal, ya. Capital nominal. Capital nominal se le llama el dinero que finalmente va a comprar el capital real. O sea, si tú me das 1.000 soles, me prestas 1.000 soles, ese es el capital nominal,
Y con esos 1.000 soles me compro, no sé, pues, sartenes, papas, pasas, carne, y me pongo a hacer papas rellenas. Entonces, la sartén y las papas representan el capital real. Acuérdate que eso deriva del flujo, ¿no? En la economía hay flujo real y también hay flujo nominal. Los flujos reales son flujos físicos, materiales, mientras que los nominales son flujos de tipo monetario, ¿no? Ahí está la diferencia. A ver, y la representación instrumental, obviamente, es el capital real, ¿ya? El capital real. A ver, vamos ahora a los conceptos que se derivan del uso del capital. A ver, interés, beneficio, capacidad instalada, insumos y suministros. O sea, vamos a las más fáciles. Capacidad instalada sería capital fijo, ¿ya? Porque las máquinas, los equipos son la capacidad instalada. Insumos y Los suministros, insumos es capital circulante, ¿correcto? Ahora mira, interés y beneficio. Vamos a ver la diferencia. Hay dos tipos de economía donde el capital interviene. Cuando es una economía financiera o una economía crediticia, el capital hay que verlo como capital dinero. Voy a un banco, el banco no me va a prestar el terreno, ¿no? Aunque sea un arrendamiento financiero, un leasing, eso ya es una forma de crédito diferente, pero lo que el banco me da es dinero. O sea, y el dinero que voy a invertir en comprar un terreno o una máquina ya es una inversión propiamente. Pero cuidado, ese dinero que el banco me presta voy a tener que devolverlo pagándole un interés. ¿Ya? O sea, se capitaliza, eso ya depende de cómo se ha hecho la pignoración, el trato, ¿no? Por lo tanto, el capital dinero genera economía financiera. En cambio, la economía de cambio, por redundancia, significa que el empresario produce la papa rellena, produce el pollo a la brasa, produce el vestido, lo vende para obtener un beneficio. O sea, ya no hablamos de dinero en sí, hablamos de capital físico, ¿no? Y por eso se vuelve una economía de cambio, ¿ya? En una economía de cambio hay beneficio, ¿ya? Ahí puedes poner acá, pondrías la B, correcto, la B, y el interés cuadraría acá, en la economía financiera, ¿ya? A ver, vamos a la pregunta 6, relacionar. A ver, vamos a ver qué dice esa relación. Capitalismo, esas palabras dan miedo, ¿no? Capitalismo, socialismo, comunismo. Bueno, se supone que el comunismo es la evolución máxima, ¿no? Es donde la sociedad debe llegar a su última etapa de desarrollo. Bueno, eso es, como dice Tito el Bambino, es como un sueño, ¿no? El comunismo no ha llegado a tener, pues, una raíz fundamental. A ver, Emi, ¿tienes tu micro abierto, Emi? A ver, te voy a hacer una pregunta. Quiero ver tu criterio nomás, ¿ah? No necesito que te des una respuesta objetivamente. Hace 2 días, hoy es viernes, ¿no? El martes o miércoles, creo, el presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo algo que sorprendió, ¿no? Verlo tan enérgico, que las clínicas tienen 48 horas, dijo, ¿no? Tienen 2 días para negociar con el gobierno, porque hay muchas quejas de que las clínicas están lucrando mucho con la desgracia del pueblo, ¿no? Hay personas que están en la clínica. Yo tengo un amigo cuyo papá lo llevaron a una clínica, en 2 semanas se ha recuperado, felizmente el señor, pero la cuenta es 300.000 soles. 300.000 soles, o sea, dice que yo gano 3.000 al mes, o sea, tendría que trabajar 100 meses, trabajar casi 10 años, trabajar y sin comer nada, sin gastar nada para pagar la cuenta de la clínica. O sea, financieramente es imposible. Esa persona vive, pero va a morir de infarto cuando los intereses vayan creciendo. Entonces, ahí, por ejemplo, muchos hablaron, no, lo que pasa es que Vizcarra tiene ideas comunistas, ¿no? Los asesores que tiene son comunistas que le han obligado a intervenir, porque dice que si no negocia, el Estado va a intervenir y va a expropiar las clínicas. ¿Tú te imaginas? A ver, ahí por tu barrio o el barrio de ustedes está la Clínica San Pablo, ¿no? Clínica San Pablo ahora es del Estado. O sea que ya no va a haber el mismo ambiente de antes, ¿no? Ahora va a haber colas inmensas para que la atención cueste, pues, ¿cuánto? 5 soles, ¿no? Es una situación muy radical. El comunismo es un sistema evidentemente relacionado con la historia, ¿no? La historia del hombre dice que
Primero fue nómada, ¿no? ¿Estoy bien? De ahí fue sedentario. ¿De ahí qué sigue, Emi? Ahí, o Después sea, sedentarismo. después fue esclavista, maestra. No, primero es historia. A ver, vamos a jalar las amigas a yoga, ¿ya? No, no. O se organiza en una comunidad primitiva. Acuérdate, la comunidad primitiva. Y la Sí, comunidad pero primitiva, después de después viene el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. capitalismo, sí. ¿Cierto? Ahí está la diferencia. Muy bien. Bueno, vamos a la idea, ¿ya? Dice, supresión de la propiedad privada. Sistema básico, última etapa de los modos de producción. Bueno, el comunismo sería pues la última etapa, ¿no? Evolución máxima es el imperialismo, ¿ya? El socialismo es supresión de la propiedad privada y el capitalismo sería el sistema básico. El imperialismo, como lo dije al comienzo del tema en la presentación, es un concepto que desarrolló Vladimir Ilich Ulyanovich, o sea, Lenin, que hablaba de que el país rico pone sus capitales en los países pobres, ¿no? Y a partir de ahí se genera la dependencia. ¿Alguien sabe, Emi, apaga tu micro, por favor, gracias, hijita. ¿Alguien sabe, a ver, alguien que pueda participar, que me diga cómo se llama el autor, el ideólogo, el político peruano del siglo XX que habló de la lucha antiimperialista como una forma de frenar el avance del capitalismo en el Perú? Le doy 2 puntos a su promedio. Al promedio. Acá está. Bueno, arrugaron. Yo le digo, yo le puedo decir. Flavio, a ver. ¿Quién fue? Johnson, ¿o no? Político peruano, he dicho, hijo. Ah, ya. No lo escuché. Ah, ya. Lyndon Johnson, ese fue un presidente de Estados Unidos, ¿no? ¿O es un champú? Bueno, mira. No, está bien. Es un político peruano. En el siglo XX hubieron 2 ideólogos de comienzo del siglo también que fueron importantes. El primero fue José Carlos Mariátegui. Tienen que leer, muchachos, ¿ah? Los 7 ensayos, ¿no?, de interpretación de la realidad peruana. Y el otro fue el creador, el fundador del partido, o el APRA, ¿no?, el partido aprista, Víctor Raúl Haya de la Torre. Es uno de los políticos más importantes del siglo XX, hasta ahora se le sigue mencionando, ¿no? No llegó a ser presidente del Perú, pero fue el fundador, uno de los ideólogos más importantes. ¿Está bien? Bueno, veamos a ver. Vamos a hacer las 7 al toque nomás, ya, porque ya las demás ya son rapiditas. A ver, el capital siempre es una riqueza, habla, verdadero, pero no la riqueza es un capital. Por su rotación, el capital puede ser fijo y circulante, verdadero. El capital real no modifica su costo. Capital real se le llama lo físico, ¿no? Evidentemente no modifica su costo, pero sí se deteriora con el tiempo. Ya, o sea, esto es, obviamente, es verdadero, ¿no? El capital son recursos heterogéneos y usos lucrativos también, pues, corresponde, ¿no? A ver, la 8, al toque, ¿ya? El capital constante es equivalente al capital fijo, ¿no? Porque también hay capital circulante en el capital constante. El capital variable es equivalente al capital circulante, peor todavía, porque el salario no es igual que la materia prima. La capacidad instalada es capital fijo, sí, ¿no? Imagínate, los juegos mecánicos, la montaña rusa, el gusanito, el teatro espacial, ese es capital fijo, se llama capacidad instalada. Los suministros son capital circulante, o sea, suministro se le llama a los elementos que complementan los insumos. Por ejemplo, a la hora que vas a comer tu choncholí, tu pancita, tu anticucho, le echas ají. El palito del anticucho, eso se llaman suministros, ¿ya? Son elementos que complementan la producción. Obviamente son capital circulante, ¿no? La tía te cobra el palito y el ají cuando te vende la comida, ¿no? A ver, vamos a dar un salto tipo Mario Bros. Y vamos a la pregunta número 11, ¿ya? Al toque nomás, ¿ya? Dice, el capital es toda riqueza que genera, rápido, esta, ¿sí?
Nuevas riquezas. Así que Claro. La 12. En el imperialismo, el capital se concentra acá, en el sector financiero. ¿Ya? Los banqueros, o sea, los poderosos de un país, los que más plata ganan en un país, van a ser siempre dueños de las empresas industriales y las empresas comerciales más importantes, ¿no? ¿Alguien sabe quién es el hombre más rico del Perú? Francia. Francia, ¿sabes quién es el hombre más rico del Perú? No, la verdad no. Yo sé, profesor. ¿Quién habla? José, Valverde. A ver, Valverde, ¿quién es el hombre más poderoso del país? José Carlos Rodríguez Pastor, profesor, el accionista. Carlos Rodríguez, muy bien, está entre los Pastor. 200 primeros millonarios del mundo, ¿no? Un peruano es uno de los 200 hombres más ricos del mundo. Es dueño de Interbank, ¿no? Es dueño de MIFAR. Real Plaza, Intercorp. Mi Farma, Interbank. Nestlé, ¿no? ¿Cómo se llama ese que vende chifa en los centros comerciales? China Walk, ¿no? China Walk. El que vende pizzas, Papa John's, ¿no? El Cineplanet, ¿no? O sea, es casi nada lo que tiene, ¿no? Pero evidentemente tiene pues una participación como banquero en el ámbito comercial y el ámbito industrial. Bueno, evidentemente la respuesta sería financiera. La primera etapa del capitalismo tuvo un sentido comercial. Acuérdate del mercantilismo, ¿no? Decía que las exportaciones deben ser mayores que las importaciones. A ver, la obra El imperialismo, fase superior del capitalismo, mira cómo coincide, ¿no? Fue escrita por este señor, Vladimir Ulyanov. ¿Cómo cuál era su sobrenombre? Lenin. Por eso siempre los comunistas dicen, tenemos 3 espadas. Marx, Lenin y Mao Zedong. ¿Saben quién fue Mao Zedong, no? Presidente de la República Popular de China. Ay, ay, ay. O sea, es el jefe de Estado del Partido Comunista Chino, muy bien. Y fue el líder de la revolución cultural en China, ¿no? Transformó la ideología de los chinos. Evidentemente China con esa ideología construyó su sistema económico que hoy rige, ¿no? Por eso muchos hablan de marxistas, leninistas, maoístas, ¿no? Hablan de las 3 espadas del socialismo, bueno, evidentemente. Ahí la respuesta es Ulyanov, Lenin, ¿ya? Capital que solo, así te vas a quedar, solo genera rentas a su dueño. Se llama capital lucrativo. ¿Ya? Lucrativo. A ver, ¿con qué término se relaciona el capital como acumulación? Allá se relaciona, obviamente, con el ahorro, porque sin ahorro no hay inversión. ¿Cómo se llama el capital que incorpora todo su costo al producto elaborado? Acá está, circulante. Yo vendo pizzas, debo comprar masa, ¿no? Debo comprar levadura, debo comprar insumos, debo comprar gas para el balón. Ese es capital circulante. El capital que incorpora parte de su costo al producto terminado es el capital, ahí está, fijo. No le voy a cobrar la carrera a la señora cobrándole el auto, pues, ¿no? Solamente le cobro la depreciación. La representación del capital real es, obviamente, la fase física, ¿no? Pero para comprarlo necesitas dinero. Nominal. Capital nominal. Con capital nominal tienes capital real. Para comprarme una cocina y poner mi restaurante necesito billete, ¿no? Es lo lógico. A ver, ¿dónde van los tíos? Una sala de juego, el casino, el meeting, ¿no? Es una forma de capital ¿qué? ¿Ah? Lucrativo. Entonces, muchachitos, qué bien, ¿ah? Me ha gustado cómo han desarrollado la clase, eso es importante. Ya estamos en la hora en que debemos terminar. Por favor, la tarea es la siguiente, ¿ya? Bien fácil. Máximo una cara, no hagan más. Cosas concretas, ¿ya? Para yo revisar también rápido. Van a averiguar lo siguiente, ¿ya? Antes que nada, a ver, Rosa y Amila. Maestro, dígame. ¿Querías preguntar algo? ¿Tiene la mano alzada ahí? Ya. Sí, profesor, quería que me le dejara clara dónde hay costos implícitos y explícitos, por favor.
Los costos implícitos Sí, vienen a por ser favor, los maestrito. costos que se sobreentienden para un empresario, o sea, son los que el empresario ahorra. Por ejemplo, si tú en tu casa das pensión, vendes comida, ¿qué te vas a ahorrar? Alquiler. Ese es un costo implícito, ¿ya? En cambio, si pones un restaurante donde tienes que pagar alquiler, el dinero que gastas es un costo explícito, porque estás gastándolo en verdad. Ahora sí. Ok, maestro. Muy claro. Nomás, Muchísimas gracias. Una nomás. Ya, la tarea es la siguiente, ¿ya? ¿En qué consiste el imperialismo? Más nada. ¿Correcto? ¿En qué consiste el imperialismo? Como fenómeno económico, pues, ¿no? Obviamente. Disculpe, ¿qué? ¿Qué dijo? ¿En qué consiste, voy a hablar en arameo, en qué consiste el imperialismo? El imperialismo. Ya está. Ok, gracias. Gracias, maestro. Muy bien. Bien, muchachos, gracias. Es un salón muy interesante. Parece presencial la clase, ¿verdad? Muy bien. Sí. ¿Todo está claro? Sí, hay interacción. Muy bien, muchachos, gracias por su atención. Que les vaya bien. No se olviden, jueves de 5 a 9 la tarea. Más nada, no se atiende otro horario, ¿ya? Por favor. Bueno, muchas gracias. Todos ya han puesto su... Gracias, maestro. Hasta luego, maestro. Cuídate.